más temas de salud, es primordial también cuidar el estado de nuestros ojos, es por eso, y de la vista. Es por eso que debemos hacer revisiones periódicas para evitar afectaciones como el glaucoma. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en México. Se caracteriza por una presión dentro del ojo que puede llegar a producir un gran deterioro de la visión. El oftalmólogo en su chequeo, en su revisión, le toma la presión, no, tienes la presión un poco elevada. Entonces mandamos a hacer unos estudios para ver si no ha perdido campo visual, para ver si el nervio óptico no está tan dañado y para ver la calidad de sus fibras nerviosas. Para eso hay varios estudios. Si hay alteración ya en alguno de estos, aunado a la presión alta del ojo, a esto se le llama glaucoma. Debido a que es una enfermedad silenciosa, la mayoría de los pacientes llegan a la atención médica de manera tardía, con un avance entre un 40 y 60%. Es por eso la importancia de detectarlo a tiempo. Si se diagnostica a tiempo, simplemente con terapia médica, con una gotita, puede ser más que suficiente. Revisiones periódicas con campo visual, que son estudios de seguimiento de glaucoma, estudios para ver cómo va el nervio conforme al tiempo, para ver si este tratamiento está funcionando bien. Y eventualmente el glaucomatólogo lo estará revisando pues, para checar su presión. Los grupos de riesgo que pueden adquirir el glaucoma son los ciudadanos con más de 40 años, familiares de pacientes ya diagnosticados, diabéticos, hipertensos, personas con miopía grave, astigmatismo y conjuntivitis. En la red de hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se cuenta con 4 que están acreditados en capacidad, calidad y seguridad para la atención médica en oftalmología: los hospitales generales La Villa, Enrique Cabrera, Tláhuac y Joco. Durante el 2016 se brindaron un total de 2.384 atenciones a pacientes con glaucoma y 28 cirugías oftalmológicas dentro de esta red de hospitales. Actualmente, el programa Médico en tu Casa atiende este padecimiento. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.